La Escobupedia es un proyecto del equipo de La Escóbula de la Brújula que podrás disfrutar cada 3 semanas gratuitamente en exclusiva en la aplicación móvil de Podium Podcast. Escobupedia. Cosas que seguro que no sabe tu cuñado. En el tomo de hoy hablamos de bestias, de animales muy grandes, de animales muy grandes que ya desaparecieron. Concretamente, de animales muy grandes que ya desaparecieron pero que llegaron a convivir con el hombre. En fin, es un concepto y un listado propio de Carlos Canales, así que será mejor que nos lo explique él mismo. damos la palabra a Carlos Canales. Bueno, pues durante el penúltimo periodo geológico, el que es conocido Pleistoceno y extendiéndose por todo el mundo, existió una considerable agrupación de gigantescos animales en lo que se ha dado en denominar de manera habitual la megafauna, que era un conjunto de especies de mamíferos que alcanzaron tamaños grandes y gigantescos y que fueron contemporáneos del ser humano, que es lo que queremos destacar hoy, durante toda la última del hielo, que se extendió hace aproximadamente 10.000 años, a excepción de África y en menor medida el sur de Asia. Al igual que ocurría en el continente europeo actual, esto que cubría toda la zona ártica exigía unas condiciones medioambientales muy especiales que permitieran que esta fauna gigantesca pudiera alimentarse y sobrevivir, lo cual exigía y necesitaba o hacía preciso de un entorno medioambiental idóneo. Hace entre 140.000 y 100.000 años existe lo que se llama el periodo interglaciar tercero o periodo Rees-Wurm, porque se encuentra entre las dos grandes glaciaciones, la de Rees y la de Wurm, que en realidad fue un periodo de calentamiento, es decir, de calentamiento de la Tierra con clima cálido y húmedo, porque había una fuerte influencia de corrientes oceánicas en Europa que permitieron durante un tiempo que las condiciones de habitabilidad del mundo fueran mejores y por lo tanto que el tipo de clima permitiera un tipo de fauna distinta a la que iban a hacer a partir de la última glaciación, de la glaciación de Wurm, que se extiende desde hace unos 16.000 años hasta hace aproximadamente unos 11.000, cuando empezaron a retroceder los hielos y nació el Holoceno, que por si alguien no lo sabe es el periodo geológico en el que estamos ahora mismo viviendo y del que todos sabemos que se aproxima ya a su fin. Durante el máximo glaciar, los casquetes de hielo, lo que se llamó el casquete fenoescandinavo, cubría todo lo que hoy es la Escandinavia europea, pero también el mar Báltico, todas las tierras adyacentes, se da mucho más allá de lo que es San Petersburgo y hacia abajo, todas las islas británicas y también por el norte los archipiélagos árticos, hoy en día de Spitsbergen, Nueva Zemble y la Tierra de Francisco José, que están ya más allá del círculo polar ártico. El casquete polar alpino cubría prácticamente todos los Alpes y las zonas adyacentes, de manera que en zonas que hoy son conocidas por su calor y maravilloso clima mediterráneo, hacía realmente un frío que pelaba. Al sur del casquete de hielo había una zona de tundra, por ejemplo la península ibérica tenía zonas de inmensas, bosques inmensos y densos, pero hay zonas como por ejemplo lo que hoy es Cantabria, Asturias o zonas del País Vasco o Burgos, que era realmente muy parecido a lo que podría ser la taiga subártica, algo parecido a lo que sería la Laponia o por ejemplo, para quien se haga una idea, la península de Kola. En todas estas zonas se refugió en las zonas sureñas, se refugió obviamente la mayor parte de la fauna que no podía vivir en las zonas de los campos de hielo que había al norte, y aunque en sitios como España o Italia, por ejemplo, el clima no fue tan duro y tan fuerte como obviamente en lo que he dicho, que estaba cubierto por el hielo, no dejaba de ser una zona, unas áreas increíblemente frías para lo que soy, cubiertas de robles, abedules, acebuches, olmos, hayas y nogales, lo que generaban un bosque caducifolio de tipo centroeuropeo, y al norte y en algunas zonas altas de la península había glaciares y verdaderos campos de hielo con zonas realmente de ambiente típicamente ártico. En esas zonas, obviamente, con unas durísimas condiciones climáticas, existía, a diferencia de lo que había en Europa, en Norteamérica había muchísimo espacio para refugiarse entre los hielos, porque las grandes cordilleras generaban barreras de montañas que iban de sentido este a oeste,
que en el caso europeo las barreras de montañas hay un gran núcleo central que son los Alpes, que se extienden para luego conectarse con los Cárpatos, con lo cual generaban una especie de barrera frontal que impedía en cierto modo el paso de los vientos fríos y que permitió que en algunas zonas de lo que hoy es el sur de Europa, bueno, por lo menos las condiciones no fueran tan terriblemente duras. No obstante, no deja de ser una zona fría que generaba un ambiente estepario y glacial que algunos han conocido con el nombre de la gran estepa del mamut, porque era el animal perfecto para vivir en un clima parecido. Lo importante es que en realidad en el mundo actual no existe ningún ecosistema igual, no existe, porque es un biotopo extinguido, es decir, se caracterizaba por una combinación de plantas herbáceas, gramíneas y arbustivas que tenían un enorme poder nutritivo, lo que permitía el sustento de gigantescos animales herbívoros que a su vez eran depredados por gigantescos animales carnívoros. En toda esta zona, que en parte ya no existe, pues está sumergida porque al caer los hielos desapareció, por ejemplo, el puente de tierra que unía las actuales islas británicas con lo que hoy es Holanda y Bélgica, y en todas las zonas que estaban cubiertas al sur de las zonas de los campos de hielo surgió una fauna que vivió durante decenas de miles de años, que se caracterizaba por ser gigantesca. Esa fauna estaba formada por ejemplares como, y con esto concluyo la introducción, como el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo, el caballo salvaje, el ciervo gigante, el alce, los ciervos rojos, el reno, el bisonte de la estepa o el uro. Y depredadores brutales como el tigre, el conocido el esmilodón, el tigre de dientes de sable, leopardos o el león de las cavernas o el oso de las cavernas, que eran animales absolutamente brutales, de un tamaño gigantesco y una ferocidad para lo que sería hoy el mundo que conocemos inaudita. Claro, hay que también tener en cuenta que los primeros antecesores nuestros, hablo de seres humanos como nosotros, no estoy hablando de neandertales, sino que estoy hablando directamente de Homo sapiens, porque estamos hablando de una época en la que el neandertal ya se había extinguido realmente, en el periodo final de la glaciación de Gur solamente había ya sapiens, sapiens en Europa, o al menos eso creemos. No eran precisamente alfeñiques. Un cromañón en su época de apogeo eran unos tipos que hoy en mismo al lado nuestro, bueno, nosotros éramos todos unos verdaderos pringaos. Eran tipos con estaturas medias de cerca del 1,90 m, 1,95 m, capaces se calcula que puedan llegar a consumir o necesitar unas 5.000, 6.000, 7.000 calorías al día, y que probablemente se comportarían en el campo como un corredor etíope, pero al mismo tiempo lanzarían jabalina como un campeón olímpico y podrían correr y aguantar una capacidad de esfuerzo físico que a nosotros nos resultaría absolutamente inconcebible. Es decir, dicho claramente, somos unos degenerados mediocrillos comparado con los tipos que había allí. Pero esos tíos se tenían que enfrentar con bichos como el león de las cavernas, como el oso de las cavernas, que medía unos 4 metros de altura, un poco más de 3,5 en algunos casos, 3,5 o 4, o como el gigantesco león de las cavernas, o incluso los ciervos o mamuts que tenían que cazar. No eran animales precisamente fáciles de derribar o de capturar. En este mundo surgió, por lo tanto, una sociedad de cazadores-recolectores que vivían en un entorno terriblemente riguroso, que exigía una selección natural permanente, porque obviamente los débiles no podían aguantar las condiciones de dureza que había, y donde los seres humanos, pues se encontraban en un entorno realmente que sería tal vez desde el punto de vista estético muy hermoso, pero que exigía unos niveles de dureza en la vida que nos resultarían realmente inconcebibles. De todo esto que ha contado Carlos, hay datos que ya empezamos a tener mucho más claros del origen, de la causa de la extinción de esta megafauna en esta época concreta, ¿no?, del Holoceno, y todo parece que deriva de un impacto cósmico tremendo, posiblemente de un cometa o de un meteoro que cayó en el hemisferio norte. Parece ser que en Groenlandia, en el norte de Groenlandia, se ha encontrado un cráter de 35 kilómetros de diámetro, y ese pudo ser el punto de impacto, pero lo que genera posteriormente, y eso está estudiado, es todo un invierno cósmico, es decir, bajan las temperaturas, en fin, hay una nube de polvo que impide que se produzca la fotosíntesis, eso genera que muchos animales herbívoros vayan muriendo, si mueren los herbívoros mueren también los carnívoros, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese impacto ocurrió hace 12.800 años, es decir, se ha precisado por una serie de elementos que no es ahora cuestión de detallar. Los investigadores han encontrado un total de 177 especies de grandes mamíferos que desaparecieron durante este periodo.
177, pero además en distintos climas, en distintas partes del globo terráqueo. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en África se perdieron 18 especies, en Europa 19, en Asia se perdieron unas 38, en Australia y la zona circundante 28, en Norteamérica 43 y en Sudamérica ni más ni menos que 62 especies. Posiblemente de las más conocidas son las que ha dicho Carlos. Es decir, cuando hablamos de Norteamérica, en Norteamérica se perdieron muchas cosas, no solo desapareció la cultura Clovis, que era de los norteamericanos prehistóricos, sino que el tigres diente de sable, los osos de cara corta, los castores gigantes, los clictodontes, los megaterios, los mastodontes, los mamulanudos, todos esos desaparecieron por consecuencia directa y luego también indirecta por el cambio climático que se originó hace 12.800 años, que provocó una pequeña glaciación y que también estamos en el punto final de la edad de hielo, del Paleolítico, que generó exactamente que empezara una nueva era, que empezara el Neolítico y por tanto que empezara el Holoceno. Jesús ha dicho una cosa interesante, que es que durante un tiempo se acusó a los antepasados nuestros de haber sido los causantes de la eliminación de la megafauna del Pleistoceno, pero realmente nunca tuvieron ni capacidad, ni la fuerza, ni el número suficiente para poder hacerlo. Con lo cual, estas teorías que han ido revisando realmente la realidad de lo que ocurrió, porque hablamos de un periodo muy largo de tiempo, esto no ocurrió de un día para otro, sino tardó miles de años en desarrollarse, bueno, pues motivó que cosas como, por ejemplo, para que algunos oyentes si le llama la atención, lo investigue, que los huesos de mamut más sureños que se han encontrado en el mundo se encontraron en Granada y son de hace unos 33.000 años. Mamuts en Granada, lo que significaba que tenía en aquel entonces un clima, aparte es un clima de montaña y una zona alta y fría en las zonas altas de Sierra Nevada, muy similar al que tendría hoy, por ejemplo, Siberia. Incluso muchísimo más antiguos, porque vosotros habéis estado, como yo, en los yacimientos que excavó el Marqués de Cerralbo en Ambruna, donde hay restos de Paleolodoxon antiguus, que sabéis perfectamente que a la entrada justamente de la explotación, que hoy se enseña, o sea, quiero decir, de donde se exhiben, exactamente se ha hecho una maqueta de cómo sería el Paleolodoxon antiguus, pero no solamente en la provincia de Soria y en la zona de Ambrona y Torralba, sino también aquí en el mismo Madrid, ahí en la laguna del Campillo, aparecieron restos también de Paleolodoxon antiguos en Casa Montero y en todas las zonas, digamos, lacustres de la zona donde se juntan hoy día el Manzanares y el Jarama. Se ha construido incluso también alguna maqueta de cómo serían estos animales. Lo que pasa es que ahí difiero contigo en que fueran sapiens, porque el abate Breil estableció que estos habían sido Homo heidelbergensis carroñerus, Claro, pero depende de la época, es que es un periodo muy largo. Claro. Hace 30 y tantos mil años ya prácticamente no había ya neandertales, eran prácticamente ya todos sapiens. Y en el periodo final de la descripción de Wurm solamente había sapiens, eran cromañones. Sí, efectivamente, pero anteriormente... En el primero no, tiene razón. Anteriormente el Marqués de Cerralbo estableció que habría digamos, una extensión de tiempo tan tremendo, que realmente pasaron de ser el Homo heidelbergensis al Homo sapiens. Y conviviendo, como por ejemplo como el tigre de sable que conocéis de la cueva de los Casares. Pero fijaos, por las obras que se han hecho tanto, bueno, todas estas graveras, estos areneros, estas obras de la M30, todo este tipo de obras en la Comunidad de Madrid. De hecho, bueno, pues ahí está el Paleoxodon antiquus que has comentado tú, Juan Ignacio, que sí, incluso en el llamado en 1958 que aparece el elefante de Transfesa, que está justo en la carretera Villaverde-Vallecas, que es el más conservado de todos, que estaba en el Museo de Ciencias Naturales de hoy, absolutamente conservado. Y otro que apareció en las excavaciones de la estación de Tetuán de las Victorias, que también está en el Museo de Ciencias Naturales. Pues fíjate, en lo que es en el arenero del Tejar de las Ánimas, cerca de la ermita de San Isidro, ahí hay un museo que está, bueno, pues ahí en 1847, que eso aparece en las primeras fotografías, había un elefante antiguo que ahí justamente en esas excavaciones tuvieron que venir paleontólogos y paleoantropólogos franceses, como siempre, ¿no? Para dar crédito a lo que nosotros, los de aquí se encontraban, los científicos de aquí encontraban, y les querían dar crédito por paleontólogos franceses. Esto es alucinante. Y precisamente al que tú te refieres, y esto he tenido yo oportunidad de ver, la reconstrucción, que es absolutamente espectacular, totalmente. La de la Laguna del Campillo. Hay un centro de interpretación de la Laguna del Campillo en el que está
un suelo de cristal en que aparecen los huesos, todos los colmillos del mamut, del llamado Miguelito. Sí, no te lo Miguelito. pierdas, porque le han bautizado y se llama Miguelito. Y cuyos, bueno, pues el esqueleto completo está en el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares. Este se puede ver allí y es una verdadera Y maravilla. algunos ¿eh? que se han enterrado, por ejemplo, Areneros 1 y Areneros 2, que están debajo justamente Eso es. de la Warner. Ujú. Esto se les colocó simplemente una losa encima para, bueno, por allá investigarlo cuando se pueda. ¿eh? Fíjate que ahí había en el 1979, en el arenero de Adrián Rosa, aparece un rinoceronte lanudo. En el 91 aparece en el yacimiento de Arroyo Culebro un ciervo gigante, un mamut lanudo y Un un ciervo megaloceros. rojo. Y en la remodelación de la M30 de Madrid aparece restos de mastodonte, de ciervo gigante, que se llamaba el Aplodicerus mediterranus. Que fíjate, Que era un monstruo que no te puedes ni imaginar. el mastodonte incluso el mastodonte con lo grandote que es, entre los tres animales más pequeños, es el más pequeño en tamaño, porque está el mastodonte, lo que Pues es es que- luego el mamut y luego el elefante africano, el elefante Pero fíjate, antiguo, pues que es es que el más un enorme rinoc- de todos. ¿eh? Un rinoceronte lanudo era un bicho que podía medir hasta 4 metros de cruz. Es que era una Sí, sí, barbaridad sí, de sí. bichos. Es que eran unas cosas que es que, vamos, te encontrabas de golpe Hombre. con un... Bueno, cualquiera que haya visto los restos que se conocen de osos de las cavernas o de cualquier de los animales prehistóricos que pululaban por lo que hoy es España, y piensas que los antepasados nuestros tenían que enfrentarse con bichos así, pero vamos a ver, pues si es que era una verdadera barbaridad, pero si no son las cavernas medía cerca de 4 metros, se ¿Sabes ponía de pie. dónde, Si es que era una cosa sabes absolutamente ¿sabes monumental. dónde aparecieron restos de ese oso de las cavernas tan brutal? En la cueva del Reguerillo, en Torrelaguna, cerca de Patones y tal, aparecieron restos de ese oso de las cavernas y tal, que era una cosa absolutamente formidable de Tremenda, tamaño. tremenda. ¿eh? Además, vosotros conocéis también el yacimiento paleontológico más importante del Madrid, que es el de los Cerros de los Batallones en Torrejón de Velasco. Aparte del que hay en la Universidad Autónoma de Madrid, porque es que, claro, alrededor de toda la escorrentía de lo que hoy es el día Río Manzanares, era donde todos los animales iban a beber, y donde se enfrentaban unos a otros y con la humanidad que hubiera en ese momento, claro. Bueno, a mí habéis estado hablando de algunos de estos animales. Carlos, tú has comentado, por ejemplo, el león de las cavernas, ¿no? Estamos hablando de una megafauna a nivel mundial. Que muchos de estos animales que eran de gran tamaño se extinguieron, queramos o no, nos guste o no, en esa extinción masiva global que hubo en el Cuaternario, ¿no? Y que hoy en día, por ejemplo, lo que sí que es cierto es que hay bastante polémica respecto si se trataba de un cambio climático o no. Porque hoy en día las hipótesis de ese cambio climático como la principal causa de esa extinción, bueno, pues parece que los avances científicos están encontrando bastantes puntos débiles al respecto, ¿no? Sobre todo porque no vienen, o sea, no hay una sincronía de extinción a nivel global, es decir, no se produce todo a la vez. Si hay un cambio climático debería producirse a la vez y no es el caso, es decir, se produce según dependiendo de ciertas zonas y luego porque se considera que hubo alrededor de unos 30 ciclos glaciales a lo largo del Pleistoceno. Y que, bueno, pues eso, la verdad es que para hacerlo como una extinción masiva global sería difícil. Pero a mí, fijaros, hablando de todos estos animales, imaginaos que hoy en día, al más estilo Hollywood, ¿no? Como de las películas, pues que se pretendiera pues desarrollar, crear alguno de ellos. El problema está en que, por ejemplo, en España había bisontes. De hecho, hace varios miles de años el bisonte iba por todo lo que es la península ibérica, sobre todo en la zona norte, en la cornisa cantábrica, exactamente, porque además hay restos fósiles, y además que tenemos, claro, que tenemos esos documentos gráficos, tanto las pinturas rupestres de Altamira como las de Tito Bustillo, ¿no? Pero es cierto que ni el paisaje, ni el clima, ni la especie que cazaron y que representaron ahí en las paredes y en los techos nuestros antepasados eran los mismos que hoy
digamos, podríamos llegar a ver en España. De hecho, los científicos están planteándose que, o sea, ellos consideran que el bisonte que está pintado en Altamira se extinguió y que no puede volver realmente, mientras que esa especie europea que hay en el centro de Europa nunca llegó a la península ibérica, es decir, tuvo 9.000 años para llegar, y si no lo hizo es porque no se adaptaría excepto bien. uno. Pero espera, excepto uno. Uno en concreto, que es el Bos primigenius, el Uro, que va desde Portugal, desde Portugal hasta el sur de Francia o más. O Bielorrusia. Pero fijaros, hoy en día hay una polémica que está abierta respecto a esta megafauna, a estos animales. Y es que la polémica es que hay surge por la iniciativa de algunos ganaderos de traer a España un bisonte, cuyo, por decir de una manera, cuyo hábitat natural... lo han hecho, los han traído, pero... Sí, en la zona, a ver, su hábitat natural es la zona que podía ser el centro de Europa, bueno, más bien entre Polonia, Bielorrusia, es la frontera, ¿no? Lituania. Pero exactamente, allí está como una especie salvaje, es lo que se pretende que esté aquí, ¿no? Y bueno, ahora, traído, de hecho, ya está. Y ahora, de hecho, están en una finca particular en Andalucía. ¿Qué ocurre? Que hay un grupo... No, allí también en Navarra, allí también en Cantabria, en varios sitios, ya están, y en Burgos, están por ahí extendidos. Ahora mismo, lo que pasa es que hay un grupo de universitarios, bueno, de profesores universitarios que, bueno, no solo, o sea, está primando la Universidad de Oviedo, pero sobre todo porque corresponde a lo que es la cornisa cantábrica, pero hay especialistas tanto de las universidades de Málaga, de Granada, de Jaén, de Zamora, de Zaragoza, de Girona, así también como también los expertos que hay en el Coto de Doñana y en la Sociedad de Ciencias Aranzadi, ¿no? Que es de ahí en el País Vasco. Entonces, la polémica esta, ellos consideran que están hablando de especies diferentes, es decir, esa megafauna que es la que en principio se quiere traer también de una u otra manera por una cuestión de venta de carne, porque, a ver, el negocio es el negocio, eso está claro, es lo que pretenden, pero sí que consideran que según la morfología tanto de las mandíbulas, etcétera, etcétera, pues es diferente. Esos animales, o sea, también hay que recordar, y Jesús, no creo, eso lo has comentado más de una vez, ¿no? Que en, digamos, lo que era el territorio, la tierra que había antes, no tiene nada que ver con ahora. Es decir, y eso lo podemos ver en Malta, etcétera, etcétera. Hace 12.000 años el nivel del mar estaba 100 metros más abajo de lo que está en la actualidad. Por lo tanto, la franja costera era mucho más amplia. Y ese sí que era ese hábitat, un hábitat más especial, más propio para ese bisonte estepario, que es el que correspondía más bien a esa megafauna, ¿no? Hoy en día, porque, a ver, el bisonte no es un animal de montañas, es un animal de estepa. Y esa es la polémica que está ahora, hoy en día, pues al más estilo, como decía, de Hollywood, ¿no? Lo de rescatar animales, pero no que fallecieron o que desaparecieron hace 100 años o 50 años como en Australia, no. Estamos hablando de animales de 12.000 años atrás. Sí, hay una cosa que podemos apreciar con el tema de las cápsulas temporales. Y eso, sabéis que los animales extintos en Europa, si hablamos de Europa, pues ahí tenemos Altamira, que es también una cápsula de tiempo, pero la cueva que más representaciones, y fijaos que digo representaciones, no digo arte rupestre, representaciones rupestres, reúne es la cueva de Chauvet, ¿no? Descubierta en 1994, que es alucinante. Y es que hay caballos, rinocerontes, mamuts, hay osos de las cavernas. De hecho, ahí cuando se vieron un cráneo puesto de una manera muy metódica encima de una roca, claro, es decir, que pudiera haber correspondido a un fenómeno de magia simpática, ¿no? Y es que se sabe que estos habitantes, esto está datado más o menos entre 30.000 años atrás o hacia adelante sobre ese entorno de fechas, y esos habitantes o visitantes de estas cuevas lo que eran este tipo de cazadores que vivían de la caza, pero también de la carroña, es decir, fundamentalmente se alimentaban de caballos que empujaban a los barrancos y tenían, y luego pues obviamente se alimentaban de ellos, y ahí he podido comprobar porque hay varias páginas web de esas visitas virtuales. Incluso hay una película de Werner Herzog, que es una maravilla, que se llama La Cueva de los Sueños Olvidados. No os la perdáis, porque describe todo esa. Y esa donde yo he podido encontrar
esa representación de los animales con ese movimiento, con esa cadencia de todo tipo de especies, de diferentes especies dentro de los propios animales. Es decir, y ahí entro un poco en una especie de dilema que trae a la paleta o a colación el investigador arqueólogo Richard Bradley, que esta forma de llamar arte rupestre, que es un engorro para los arqueólogos y los paleoantropólogos, porque se podría hablar de representaciones, grabados, pinturas, motivos, señales, es decir, corresponden a caza de rituales de magia simpática, etcétera, pero no arte, ¿no? Arte no tiene nada que ver. El arte, como lo concebimos en el siglo XX, es algo puramente decorativo y que te da una serie de sensaciones y tal. Pero lo que hay en la cueva de Chauvet, en la de Lascaux, en la de Altamira y en todas las que habéis mencionado vosotros, eso es absolutamente una magia simpática, es un proceso chamánico, es un ritual de iniciación, es lo que queráis, pero que estaba basado en esa megafauna, es decir, esa magia simpática de esos chamanes que iban a convertir al ser humano en lo que iban a cazar al día siguiente. Fíjate qué fascinante que la diferencia entre los hombres de la glaciación de Ur, la versión europea de la glaciación de Wisconsin, que sería la versión americana, norteamericana, y es que en Europa los hombres pintaron las cuevas, como dice Marcos. Y hay una representación gráfica constante, sistemática, una y otra vez de la megafauna de la época, con lo cual sabemos, es decir, no solamente lo que existía, pero lo sabemos obviamente por registros fósiles y por hallazgos y descubrimientos de otro tipo, pero sabemos encima cómo los veían nuestros antepasados y por qué los intentaban representar, lo cual para mí es una cosa extremadamente importante, que curiosamente no ocurre en otras partes del mundo y que convierte a esta época prehistórica europea en algo realmente llamativo e interesante. Y por cierto, un matiz muy, muy curioso que me llamó la atención hace poco cuando preparé el programa, y es que había una gran duda que perseguía, hace años, y obsesionaba a los investigadores de los seres humanos que vivían en el entorno de la increíble megafauna que había, y era en algunas de las zonas que rondaban los campos de hielo del centro de Europa, cómo obtenían cuestiones que eran fundamentales para el ser humano. Estaba claro que eran tipos muy bien alimentados, realmente, que no solamente, como he dicho al principio, no solamente unos tíos auténticamente cachas, sino que se mantenían en forma y eran una gente atlética, grande y fuerte. Es decir, cómo lo lograban con un tipo de comida basado solamente en la recolección de frutos de bosque y caza. Y es que resulta que descubrieron que, por ejemplo, los mamuts, a mí me parece una cosa interesantísima, en la grasa que tienen condensaciones, elementos interesantes como, por ejemplo, algo propio del pescado, el omega 3, lo cual les permitía el obtener un tipo de alimento que si no hubieran podido tener si no hubieran estado junto al mar. Es decir, una cosa realmente llamativa, interesante, que hizo que realmente estos pequeños grupos humanos que vagaban por una extensión gigantesca eran muy pocos miles en un territorio como lo que hoy es toda Europa. A lo mejor no se encontraban con ningún grupo humano, y lo digo en serio, durante toda la existencia y la generación de la vida de una persona. Podían no encontrarse con ningún grupo que no fuera su pequeño grupo tribal o su pequeño grupo clánico. Sin embargo, tenían a su disposición una especie de mundo fantástico, lleno de animales gigantescos y de plantas enormes y de bosques frondosísimos, llenos de todo tipo de alimentos, de miel hasta todo tipo de frutos de bosque, que les permitía mantenerse rodeados en medio de una vida gigantesca que tenía que ser algo digno de verse, ¿no? Yo me imagino que un ser humano actual, no habla de época de los dinosaurios, que no había seres humanos y era un mundo muy raro, pero le pasas directamente a un mundo como el de hace 14.000, 15.000 años, y yo creo europeo me refiero, o la zona ártica, y se hubiera quedado realmente pasmado al ver aquello. Una cosa realmente increíble. Qué bajo hemos caído, Carlos. Sí, estamos hechos en el polvo. Yo siempre lo he dicho, fue la agricultura, esto nos ha estropeado. Bueno, esto de comer grano. Curiosamente, una de las únicas especies que se han mantenido degenerando poco a poco, que fue el uro, se ha convertido en el toro, en el buey actual. De alguna manera, fijaros, por ejemplo, los petroglifos de Foscoa en Portugal y de los de Siega Verde en la provincia de Salamanca, que son de los uros antiguos y tal, que son los antepasados claramente de las ganaderías que hoy día hay en toda la zona charra, o sea, sin dar más vueltas, ¿no? La Escobupedia responde. Abrimos la sección de preguntas frecuentes. ¿Cómo explicamos el final de esta megafauna? ¿Fue un acontecimiento natural o el ser humano el que precipitó su final? Bueno, desde mi punto de vista, no solo por lo que yo digo, sino por las investigaciones científicas, como por ejemplo en la Universidad de Cincinnati, ha sido
todo un proceso natural. Es decir, aquí los humanos, los Homo sapiens, no tuvieron nada que ver en esta devastación y en esta desaparición de la megafauna. A ver, resumiendo, acordaros que la cuarta y última glaciación, la de Burr, empieza hace 115.000 años, junto con el surgimiento de los primeros Homo sapiens en África. Y bueno, aunque la teoría ya sabéis que está en entredicho, y el nivel del mar estaba por entonces en 140 metros por debajo del actual. El deshielo empieza hace 20.000 años, a partir de ahí se producen varios cambios climáticos. Uno de ellos, donde las temperaturas van subiendo paulatinamente. Uno de ellos tiene que ver con el Drías viejo, un periodo frío, hace 14.700 años, que no voy a entrar en él, y el otro es el Drías joven o Drías reciente, que tiene que ver con esos 12.800 años que hice mención antes, por causa de un meteoro o de un cometa fragmentado que provoca una inundación de agua helada que entra por el Atlántico Norte y de manera repentina pues interrumpe totalmente la circulación oceánica, con todo lo que eso implica. Las temperaturas vuelven a bajar de una forma abrupta de manera global. Dura unos 1.300 años el proceso, por eso que no es algo de la noche a la mañana. Hay un aumento dramático del nivel del mar, destruye todos los pueblos y ciudades, por eso no encontramos muchas de esas civilizaciones costeras, y las poblaciones humanas que sobrevivieron tuvieron que refugiarse posteriormente, casi seguro, debajo de tierra, lo cual también explicaría algunos de los misterios, como por ejemplo en Capadocia, en Turquía. Pero hace 11.600 años es cuando las temperaturas empiezan a subir con una velocidad trepidante. Fijaros que solo en 10 años suben 15 grados las temperaturas. Por supuesto, en los 12.800 años, en ese periodo frío de los 1.300 años, es donde va muriendo toda la megafauna que acabo de comentar. Todos esos tigres dientes de sable, todos esos megaterios que eran osos perezosos gigantes, todos los gliptodontes que eran armadillos gigantes, en fin, todo lo gigante va desapareciendo poco a poco. Y qué curioso que justo en esos 11.600 años, para que las temperaturas empiecen a subir de una forma tan radical, con todo el cambio climático que generó de forma natural, con todas las especies que desaparecen, con todas las culturas como la de Clovis, algo tuvo que pasar. Y lo que algo tuvo que pasar, según los científicos, es que tuvo que haber una lluvia torrencial durante muchos días. ¿Esto recuerda algo el diluvio universal? Sí, claro. Pues eso, esto permitió que los cazadores recolectores nómadas dieran paso a los agricultores sedentarios, empieza el Holoceno y hasta ahora. En el próximo tomo hablaremos con mucha tranquilidad sobre el quietismo. Gracias por consultar la Escobupedia. En 3 semanas pondremos un nuevo tomo a su disposición.